Eh, Vamos a orar y vamos a buscar el rostro del Señor. Padre, te damos infinitas gracias en esta tarde-noche. Gracias porque tú nos amas y nos damos y experimentamos tu amor cada mañana, Señor, que tú nos permites abrir nuestros ojos y poder disfrutar de nuestros seres queridos, saber que a pesar de nuestras imperfecciones, tú nos amas con un amor incondicional. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestro estado pecaminoso, tu gracia nos inunda, tu perdón, Señor, es permanente, inagotable, tu misericordia es inagotable, Señor. De tal manera que solo nos resta, Señor, darte las gracias cada día por lo que has hecho en nuestras vidas. Entendemos que tú perfeccionas nuestras vidas, perfeccionas nuestra intimidad con usted. Gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos guía, que nos corrige, nos instruye, nos lleva por el camino correcto, Señor. Y como dice tu palabra, que a tus hijos tú los disciplinas. Señor, si es necesario, alguno de nosotros, a veces tú, Señor, en tu misericordia, tu amor, tú nos disciplinas. Señor, te damos gracias en esta noche, confiando que todo lo que hemos vivido el día de hoy es para nuestro crecimiento. Y qué mejor, Señor, terminar en esta tarde con esto precioso que tú nos vas a entregar, como es la exhortación de esta carta que el apóstol San Pablo escribió para nosotros. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Sin más preámbulo, vamos a darle con Romano. Ahí no estoy con cámara, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cómo se revisa? No sé, pues. ¿Por qué no quiero compartir? ¿Se ve ahí? ¿Pastor Guillermo? Sí, se ve bien. Ah, perfecto. Sí, hermano Alejandro. Ok. Se ve todo correcto. Muchas gracias. Ahí se ve, ¿cierto? Estamos aquí. Bueno, Todo bien. muchas gracias. Hoy estamos con nuestra tercera clase de Romanos. Y hoy día vamos con la ayuda del Señor, y si el tiempo nos alcanza, vamos a terminar hasta el versículo número 7. Así que comencemos. Clase 3 de Romanos. Esta es la primera unidad, son dos unidades de Romanos. La primera unidad es del capítulo 1 al versículo 11, y la segunda unidad es del capítulo 12 al capítulo 16, que en el fondo es la praxis. Del 1 al 11, en el la carta a los romanos es doctrina, nos enseña el Evangelio principalmente. Y del capítulo 12 al 16, que es la segunda unidad, nos enseña cómo vivir lo que aprendimos del 1 al 12. ¿Okay? El objetivo general de esta clase es hacer un último repaso de las generalidades de la carta, y también conocer de los versículos, bueno, es del 3 del 1 al 17, pero ya en la clase pasada analizábamos el versículo número 1, que lo vamos a ver someramente ahora, y vamos a extendernos un poco más de los versículos 2 al versículo 7. Y el objetivo específico que va a ser todo el estudio de Romanos es describir el trasfondo histórico de los hechos que motivaron que Pablo escribiera, conocer el Evangelio y el por qué Pablo escribe esta carta. ¿Okay? Nuestro marco teórico, estimados alumnos, son tres cosas esenciales. Primero, la Biblia, del capítulo 1, del versículo 1 al 17,
este es el marco teórico para esta clase. El estudio inductivo de Romanos, que son las lecciones que se le están enviando a ustedes, y indudablemente el comentario de Romanos de John MacArthur, que se los enviaron también hoy día. La división de la carta. La división de la carta tiene muchas maneras de entenderla, pero hay una división general, que es la teología de Pablo, como decía adelante, del capítulo 1 al 11, y la práctica de la fe. Lo que muchas veces a mí me van a escuchar es la praxis de nuestra fe. La praxis, ¿cierto?, es la práctica de nuestra fe, del capítulo 12 al 16. Bien, el esquema del estudio general de esta carta: tenemos el contexto histórico, que lo hemos visto en las primeras dos clases, y del capítulo 1 al capítulo 8 es la justificación. Dentro de este contexto, del capítulo 1 al 8, tenemos la culpabilidad y responsabilidad del ser humano condenado por el pecado, del 1:18 al 3:20. Luego tenemos la justificación por la gracia soberana y fe, que parte en el 3:21 con el capítulo 4:5. Luego tenemos la santificación, es decir, cómo vivir la vida cristiana luchando contra el pecado, capítulos 6 y 7. Y 8, perdón, y luego el capítulo 9 al 11, una situación presente y futura de los judíos, ¿ya? ¿Cuál es la situación de los judíos, ¿cierto?, frente al escenario histórico, y cómo Dios va insertando a los gentiles, que somos nosotros. Y de los capítulos 12 al 14 es el servicio a Dios, y del 15 al 16, instrucciones finales. Este esquema de estudio ustedes deben, en cierta manera, manejarlo en términos prácticos. Deben manejar esta estructura, saber de manera general, ¿cierto?, que en qué parte usted se encuentra de Romano, para poder darle una interpretación a Romano, ¿okay? Y empecemos con el resumen de la semana pasada. Tenemos el autor, que sin duda es Pablo. Resulta, la verdad, que imposible entender con claridad la carta a los romanos sin conocer algo acerca de su sorprendente autor, que es el apóstol San Pablo. Decíamos que Pablo fue llamado Saulo en honor al primer rey de Israel, y como él también pertenecía, decía ahí en Filipenses 3:5, era de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreo. Y veíamos también que Pablo era de Tarso, ahí veíamos en el capítulo 9 de los Hechos. Decíamos que era una ciudad próspera a poca distancia de la costa norte oriental del Mediterráneo. Tarso era un centro de aprendizaje y cultura griega, y domicilio de una de las tres universidades donde estudió Pablo, más sobresaliente del Imperio Romano. Por lo tanto, entendemos que Pablo fue educado en la literatura y filosofía griega, así como en la ley rabínica, a los pies de Gamaliel. Él hace énfasis en que él era hebreo de hebreos. ¿Se acuerdan que la semana pasada veíamos eso? Porque vamos a ver por qué era necesario que él le dijera a la iglesia, o a las iglesias en Roma. Recuerde que en Roma se dice que había muchas iglesias cristianas, no solamente una, sino que había varias iglesias. En el capítulo 1 de 1 Timoteo nos dice algo que lo veíamos la semana pasada, que nos llama la atención. Se lo quiero leer del versículo 12 al 15. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Incredulidad. Un momentito, pues si él era un experto en la ley. Increíble, ¿eh? Pero la gracia de nuestro Señor, y aquí está lo que gatilló el cambio en Cristo, y es en Pablo, y efectivamente es lo que gatilla en nosotros el cambio. Pero la gracia, dice Pablo, de nuestro Señor fue abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es decir, sin la gracia de Cristo, nosotros podemos sabernos toda la Biblia, podemos sabernos todo el Antiguo, todo el Nuevo, y como dice Hebreos 6:4, podemos solamente gustar del don celestial, de la buena palabra de Dios, y al final simplemente ser un aparente creyente y no serlo. Y luego Pablo dice: palabra fiel y digna
recibida por todos los que... A ver, están entrando gente, ¿no? Me permite un segundo para ver quién ha entrado, para dejarlo automático, para no estar... 2 segundos. Ahí está. Ahora cualquiera puede entrar. Ya, el autor. Y luego Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Esa es la evidencia interna, es decir, la Biblia nos dice quién fue el autor de la carta a los romanos, que fue Pablo. Pero también hay evidencias externas, ¿ya? Las evidencias externas, a ver, en teología se habla de evidencias internas y de evidencias externas. Cuando uno dice, esta es una evidencia interna, se está refiriendo a las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo y al Nuevo Testamento. Pero cuando uno denomina, esta es una evidencia externa, se está refiriendo a otras fuentes de conocimiento que respaldan indudablemente la verdad de la Biblia. Y en este caso hay autores que señalan que el apóstol San Pablo es el autor de esta carta. Tenemos escritos reconocidos como Pablo de Clemente, de Romano, Ignacio, Justino Mártir, Policarpo, Hipólito, Ireneo, Tertuliano, Agustín en el año 300 y algo, y otros de ellos. Y también tenemos el fragmento Muratoria, ¿cierto? Que tan conocido como el canon muratorio. Este es una lista es una de las listas más antiguas que se maneja. Es más o menos alrededor de 170 después de Cristo, se maneja este listado del canon de toda la Biblia. Y dentro de ese listado está la carta a los romanos. Por lo tanto, la autenticidad de Paulina de la carta es universalmente admitida. El lugar y el tiempo en que se escribió, decíamos que Pablo la escribió en su tercer viaje misionero, estando ahí en Corinto. Escribe esta carta y la escribe más o menos en el año, a fines del 57, a principios del 58, ¿cierto? No hay una exactitud exacta, para la redundancia, para determinar. Pero el destinatario de esta carta va dirigida a los creyentes de las iglesias que estaban en Roma, de las que se han considerado antes, ¿cierto? Lo vimos la semana pasada. Bien, ¿cuál es el propósito de escribir esta carta? Bueno, son varios los propósitos y veíamos algunos de ellos la semana pasada. Uno, anunciar el deseo de visitar Roma. En el capítulo 15, versículo 22, se los leo, dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces para ir a vosotros. Está hablando el apóstol San Pablo. Luego, otra de las causas es, lugar, el tiempo ya lo vimos, y el propósito es comunicarles algún don. Versículo 11, el versículo 15 del capítulo 1 dice, para anunciarles el evangelio. El versículo 12 dice, para ser mutuamente confortados, y para preparar su viaje a España, y ahí está en el capítulo 15, versículo 28. Hay otros motivos también que se escribió esta carta, que no los anoté ahí, que tiene que ver con expresar la doctrina básica de la Iglesia, es decir, la justificación por la fe. En resumen, la carta es una presentación de sí mismo como apóstol y que tuvieran confianza en su autoridad y presentar la cristología del Mesías a los judíos. Bueno, ahí dice Mesías, pero es Mesías, por si acaso. ¿Okay? Y analizábamos el primer versículo de la semana pasada y decíamos que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. ¿Okay? Veíamos estos 4 conceptos. Decíamos que Pablo fue llamado originalmente Saulo. Luego veíamos que es siervo. Siervo se deriva del griego doulos, que es una palabra común en el Nuevo Testamento, aludía a siervo o a esclavo. Luego teníamos que Pablo se menciona apóstol, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque él dice que él era el último de los apóstoles. Y analizábamos, y ahí tuvimos un
un pequeño intercambio, ¿cierto?, de ideas, que fue bastante rico, ¿cierto?, porque esa es la idea. Podemos debatir, pero la idea no es llegar a complicarnos con los temas. La palabra griega significa uno que es enviado, en el fondo es eso. La palabra original de apóstol es uno que es enviado. ¿Okay? También analizamos el Evangelio de Dios, empleado como verbo y sustantivo unas 60 veces en esta epístola. El Evangelio se ocupa unas 60 veces en esta carta. La palabra griega traducida con esta frase significa, sencillo, buenas noticias. La buena noticia que Pablo trae no es del emperador, sino de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuáles fueron las razones principales que Dios tuvo de entregarnos el Evangelio? Y aquí quiero ya entrar en materia un poquito más fresca. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué estas buenas nuevas? ¿Por qué era necesario, cierto, el Evangelio? Bueno, lo primero que podemos entender, y vamos a ver en esta carta más en detalle, pero ahora lo vamos a ver un poquito más genérico. Primero, que el pecado tiene, estimados, una raíz misma en el egoísmo de las personas. El elemento básico de la naturaleza humana caída es su exaltación de sí mismo y del ego que tenemos de manera individual cada uno de nosotros. Por lo tanto, por naturaleza, el hombre centra su vida en sí mismo. Y está indudablemente inclinado a hacer las cosas a su manera. Segundo, el pecado produce culpa y es otra modalidad de mala noticia. Recuerde que el Evangelio trae buenas noticias, pero el pecado trae malas noticias. Sin importar qué tan convincente pueda ser nuestros intentos a diario de justificar el egoísmo, en el fondo el pecado, su uso inevitable de las cosas y de otras personas no pueden dejar de generar sentimientos de culpa. El pecado, indudablemente, que nos genera, sí o sí, cuando ponemos la cabeza en la almohada, nos genera, ¿cierto?, un sentimiento de culpa. Tercero, ¿cierto?, la mala noticia esta, que por qué Pablo les entrega una buena noticia, es que el pecado produce falta de sentido, que es otra modalidad de mala noticia que ha llegado a proporciones endémicas en tiempos modernos. Estamos atrapados en nuestro propio egocentrismo. Creemos que podemos, ¿cierto?, hacer las cosas por Dios, creemos que podemos decretar, creemos que podemos declarar, creemos que podemos reclamarle a Dios. Entonces, todo eso va consumiéndonos a nosotros. Esto en cuanto a nuestra relación con Dios. Pero el mundo, indudablemente, que está consumido en su pecado y está muerto en su delito y pecado, como lo veíamos la semana pasada. Y cuarto, un cuarto elemento es en la cadena de malas noticias que trae el pecado es la falta de esperanza, que le hace compañía a la falta de sentido. Es decir, las personas no tienen esperanza. Por eso es que Pablo lo que hace, y en general toda la Biblia, es entregar este mensaje de esperanza. El Evangelio, lo veíamos la semana pasada, del versículo 1 al 5, está desarrollado de manera grandiosa y espléndida, pero este mensaje también está en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y veíamos que esta promesa de redención comienza ahí en Génesis capítulo número 3, versículo 15, donde dice que la serpiente herirá a la mujer en el calcañar y la mujer herirá a la serpiente en la cabeza, aludiendo a las genealogías que cada una de estas figuras, ¿cierto?, está representando. La mujer indudablemente representa la genealogía de Jesús y la serpiente representa la genealogía de aquellos pueblos, de aquellas personas que siempre iban a estar en contra del Evangelio mismo. ¿Okay? Luego llegábamos ahora ya al versículo número 2, y lo vamos a leer. Dice, verso 2, que Él prometió de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Hay dos palabras que quiero compartir con ustedes en este verso, es prometido de antemano y por medio de los profetas. Bueno, prometido de antemano, es decir, los antagonistas judíos de Pablo lo acusaron de predicar un mensaje nuevo y revolucionario, que no tenía relación alguna con el judaísmo. Claro que no tenía relación con el judaísmo. Si leemos Hechos 21, de los versos 27 al 28, dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, ¿a quién? A Pablo,
alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este, es decir, Pablo, es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. ¿Qué es lo que hicieron estos personajes? Afirmaron que enseñaban a los judíos que abandonaron sus costumbres, las mismas mentiras inventadas por los judaizantes. La segunda acusación que Pablo decía que se oponía a la ley, también era falsa, pero bastante peligrosa en el contexto. Recuerde que después de este hecho a Pablo tuvieron que sacarlo de ahí. Los judaizantes diseminaban informes falsos de que Pablo enseñaba a los creyentes judíos que abandonaban su herencia cultural. Pero hay dos versículos que quiero compartir con ustedes. Uno se encuentra en 1 Timoteo capítulo 16, versos 1 y 3, donde Pablo respeta, ¿cierto?, las costumbres judías. Por lo tanto, lo que señalaban estos personajes, los judíos no creyentes, era simplemente una falsedad. Pablo dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía. El versículo 3 dice: quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó. Es decir, era una costumbre judía. Por lo tanto, las acusaciones que había contra Pablo eran falsas. Luego, su propia aplicación al voto nazareno. En el mismo capítulo 18 de los Hechos, el versículo 18, mas Pablo dice: habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Pueden leer un poco más ese pasaje de Hechos capítulo 18, versículo 18, y van a encontrar que primero se rapó la cabeza, tenía hecho votos para mostrar su gratitud a Dios, porque lo ayudó a superar un tiempo difícil de Corinto, de donde escribió la carta. El pueblo judío tenía un celo especial por la ley. Por lo tanto, Pablo llega y se enfrenta a los judíos y indudablemente que empezaron a generar una animadversión hacia Pablo. ¿Okay? La tercera acusación señalan que él era un blasfemo y contaminaba el templo. Lo podemos encontrar ahí la respuesta es sencillamente un no categórico. Pablo, cierto, si bien es cierto, él era un celoso de la ley, pero indudablemente que la gracia inundó tanto su corazón que hace todo una defensa de la ley. Dice que la ley es buena, santa, más adelante lo vamos a ver más en detalle, pero también dice que la ley, ¿cierto?, es sencillamente el ayos que nos lleva a Cristo. Ese es el objetivo de la ley. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Utiliza la ley con beneficios personales, con beneficios propios, y distorsiona el objetivo de la ley. ¿Ok? Porque desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento siempre se llega a Dios a través de la fe. Antiguo Testamento, las personas fueron salvas por creer en el Mesías, y nosotros en el Nuevo Testamento somos salvos por el Mesías que ya vino. Repito, lo vamos a ver de manera más extensa, pero lo que hace la ley es el ayos, dice Pablo, que nos lleva a Cristo. Luego la segunda palabra que aparece ahí en el versículo 2 es profetas. Todos los escritos del Antiguo Testamento, la alusión a la ley y los profetas. Perdón, alguien levantó la mano. Pastor Jorge, por favor, o Pastor Juvenal. ¿El Pastor Juvenal o yo? Yo había levantado la mano, no sé si el Pastor Juvenal también. No, perdón, usted solamente. No, yo me equivoqué ahí. Sí, bueno, mencionar un poquito acerca del tema del ayo. El ayo en el griego habla acerca del pedagogo. Era aquel que llevaba al niño a poder dar sus primeros pasos en cuanto a la normativa o cómo conducirse en la vida. Y acá cuando habla de que la ley era el ayo, la ley era la antesala a la gracia, a lo que nosotros conocemos hoy en día. Entonces,
La palabra ayo, aunque aparece 2 veces en la Biblia solamente, en Gálatas y en Primera de Corintios, o 3 veces en realidad, 2 veces en Gálatas y 1 vez en Primera de Corintios, habla acerca puntualmente de lo que la ley iba a hacer para nosotros, que a través de la ley iba a ser como el pedagogo que nos iba a conducir a la gracia para conocer a Cristo. Eso quería agregarle. Gracias, Pastor Jorge. Sin perjuicio de lo que dice el Pastor Jorge, que muy bien lo señala, vamos a verlo con más profundidad cuando lleguemos a esos pasajes. ¿Okay? Ahí vamos a ver que el ayos es la nodriza, como decía muy bien nuestro Pastor Jorge, es como la institutriz, es como alguien que lo toma de la mano y lo lleva a Cristo. ¿Okay? Como decía, en la antesala a la gracia. Luego esa palabra profeta se refiere a todos los escritos del Antiguo Testamento. La alusión a ley y los profetas, esto abarca el Antiguo Testamento en toda su totalidad. Podemos leer Hechos 24:14, dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que hay en la ley y en los profetas están escritas. Una cosa que es importante que nosotros entendamos, cuando usted lee el Nuevo Testamento, le va a aparecer la palabra escritura. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir e instruir al hombre en justicia, a fin de que éste sea preparado para toda buena obra. Entonces, si alguien tiene esa respuesta, la puede dar ahora. Cuando Pablo se refiere, o los escritores del Nuevo Testamento se refieren a las escrituras, ¿a qué escrituras se estaban refiriendo? ¿A toda la Biblia? ¿Alguien me puede responder? Solo el Antiguo Testamento. Así es. Así es. Muy bien, Pastor Juan. Cuando los escritores, los apóstoles se refieren en el Nuevo Testamento a escritura, se están refiriendo al Antiguo Testamento. A este Antiguo Testamento que está dividido en la Septuaginta, está dividido en 3, el Pentateuco, el Ketubín y no me acuerdo el otro término, pero está dividido en 3, ¿ok? Nosotros no, lo dividimos en 5 partes, ¿ok? Esos 39 libros que tiene el Antiguo Testamento, se refiere a las Escrituras. Entonces la pregunta es, si Pablo dice en 2 Timoteo que todas las Escrituras inspiradas por Dios, ¿el Nuevo Testamento no es inspirado? Pregunto, sí. Sí, el Nuevo Testamento también es inspirado por Dios. ¿Okay? Toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Okay? Eso se ve, eso se analiza en el ramo de bibliología. ¿Sí? Son varias las lecciones que damos ahí nosotros en el instituto, que ya lo dimos el año pasado, se enseña esta materia en más detalle. Pues bien, Hechos 24:14 en la ley y los profetas, ¿ya? Esto se refiere al Antiguo Testamento. Recordemos que los saduceos rechazaban la mayor parte del Antiguo Testamento. Los saduceos son considerados descendientes de Sadoc, un sumo sacerdote de la época de Salomón y monarca del Reino Unido de Israel. Ellos simplemente no aceptaban el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros. Luego aparecen los fariseos. Los fariseos fueron un movimiento político religioso perteneciente al judaísmo que surgió entre... ¿Qué es lo que hacen los fariseos? Creían en la resurrección y la vida después de la muerte. Tanto los saduceos como los fariseos, que se expresa acá en la ley y los profetas, rechazaban el testimonio del Antiguo Testamento acerca de Jesucristo. Y aquí, en cierto modo, puedo responder con mayor énfasis la pregunta que hizo el pastor Baltasar en Cristología. El 100% de los judíos sencillamente no creía en todo lo que se relaciona con el Mesías respecto a Jesucristo. Sigamos con el versículo número 3. Aquí está un poquito más explicado el versículo 2, se lo leo. Este pasaje es, por cierto, muy importante. Nos muestra cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que consideremos al Antiguo Testamento. Él ve claramente que el Antiguo y la Nueva Dispensación van juntas. Él considera 2 cosas: el Antiguo Testamento y la Buena Nueva de Salvación o Nuevo Testamento como un solo.
Es un solo testamento, es una unidad perfecta, ¿ok? Tal como son proclamadas por Jesús y sus mensajeros como una unidad. Hablando en términos generales, podemos decir que el Antiguo Testamento contiene las promesas, el Nuevo Testamento muestra cómo estas promesas estaban siendo e iban a ser cumplidas en Jesús. Cuando Pablo dice sus profetas, ahí en el versículo número 2, él se refiere no solo, desde luego, a hombres tales como Isaías, Jeremías y otros más, que son los profetas mayores y menores, sino también a Moisés, Samuel, a David, etc., para hablar en un lenguaje que hasta los niños entienden. Por lo tanto, el antiguo es explicado en el nuevo. ¿Ok? Recuerden que yo dije la semana pasada que la única manera en que nosotros podamos entender todo lo que está en el Antiguo Testamento, tal vez un poco escondido, se empieza a clarificar en el Nuevo Testamento. Vamos, sigamos con el versículo número 3. ¿Me pasé? Aquí está. Versículo número 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pablo lo que intenta acá es, respecto al Evangelio, dice que se refiere al Hijo de Dios. Continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo, según la naturaleza humana, el esperado descendiente de David, sigue más adelante, pero según el Espíritu de Santidad, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe y en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Analicemos un poco esto. Del versículo 3 al 5, lo que hace Pablo es, en estos versos lo que hace Pablo es hacer una exhortación de las características cristológicas de Jesús y de sí mismo y de su oficio apostólico. Hijo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Analicemos un poquito aquello. Aunque el Evangelio tiene su fuente en Dios, y eso todos lo sabemos, la fuente nueva son acerca de su Hijo, dice Pablo, en quien todas las promesas del Antiguo Testamento hallan su cumplimiento. Pablo lo señala en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20, se lo leo. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Además, estimados, es por medio de su Hijo Jesucristo que llevó a cabo todos los actos salvíficos, según lo expresa Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versos 18 y 19, y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Ve? Él es el que hace la obra salvífica, por eso que hablábamos en un minuto del monergismo, es decir, que solo Dios actúa en la salvación, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En este mismo verso 3 y 4, declara también que es el Hijo, que es del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Mateo 1.1, ¿cierto?, nos afirma claramente la descendencia davídica de Jesús. Ahí le hace una analogía, ¿cierto?, de toda la descendencia de Jesús. Indudablemente que está David, ¿ok? Pablo expresa en la mayoría de sus cartas esta doctrina llamada la kenosis, o también la doctrina de la unión hipostática, y que voy a tratar de explicarla ahora un poquito, entre el perfecto Dios y el perfecto humano. Aquí, estimados, hay dos verdades que declara acerca de Jesús, y que indudablemente que no son contradictorias entre sí, sino
complementarias la una de la otra, pero son en cierta manera diferentes. Recuerde que Cristo pertenece a dos esferas u órdenes de existencia, a la carne y al espíritu. Pero potencia todo esto es que Jesús desde el principio fue hijo de Dios. Mire, Filipenses 2, 5 y 7 nos va a dar luz a lo que estoy tratando de explicar. Dice Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Ese despojó en el griego es kenosis, que significa kenosis es el despojamiento que hace Cristo, dejando se humilla en forma de hombre, viene a habitar en medio de este mundo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Aquí está establecida la doctrina de la kenosis y de la unión hipostática, que eso lo va a explicar con más detalle nuestro pastor Guillermo el día viernes en Cristología. Pero a modo de introducción, la kenosis es el despojamiento que hace Cristo, siendo Dios. Él voluntariamente viene, se despoja de esa, no de su gloria ni de sus atributos divinos. Ojo con eso, no podemos nosotros decir que Cristo cuando llegó a la tierra dejó su divinidad con su Padre, o dejó su gloria, o dejó sus atributos divinos. Cristo se extrajo todo eso. ¿Por qué? Porque Él es un perfecto Dios y un perfecto hombre. Y cuando se une esta humanidad perfecta con el Dios perfecto, se llama la unión hipostática. ¿Ok? Eso lo va a explicar un poco más en detalle nuestro pastor Guillermo el día viernes. Y eso es lo que Pablo hace en estos versículos. En estos 3 versículos intenta de manera categórica explicar la cristología. En estos versos Pablo hace exhortación de las características cristológicas de Jesús, indudablemente de sí mismo y de su oficio apostólico. El verso 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era, esa palabra era está en rojo ahí, fíjense, ya, del linaje de David según la carne. El participio griego era es genomenau. Implica una transición de un estado o modo de subsistencia a otro. Es decir, no hay una variación. Es decir, se cambia de estado Dios a hombre, pero no cambia su sustancia. Eso es lo que quiere decir la palabra era del linaje de David. En conclusión, estimados, Jesús como hombre era del linaje de David, pero fue declarado hijo de Dios por poder de la resurrección. Esa palabra declarado ahí, ¿ok? La palabra declarado viene del griego oristentos, es traducida determinado, es decir, que ya estaba determinado que sucediera de esa manera. Gálatas 4:4 dice que en el cumplimiento del tiempo Dios mandó a su Hijo a este mundo. Por lo tanto, el Evangelio se refiere al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo según la naturaleza humana, el esperado descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad, el Hijo de Dios declarado así a causa de la resurrección. Recuerde que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Fue tan increíble el poder de la resurrección que es aplicable al Evangelio. Es tanto el poder de la resurrección que es el mismo poder que tiene el Evangelio, la predicación del Evangelio. Ese es el poder que usted tiene y usted tiene la obligación. Recuerde que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Nosotros reconciliamos en cierta medida con la exposición de la predicación del Evangelio, reconciliamos o intentamos, ¿cierto?, que el hombre se reconcilie con Dios. ¿Ok? Bien, del versículo 6 al 7, versículo 6 al 7 dice: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma,
amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bueno, Pablo, primero, luego de expresar de forma magistral la cristología de su señor Curios, Curio es Señor, ahora lo que hace en estos versos del 6 al 7, ahora se vuelve específicamente a quienes se está dirigiendo. Primero presenta a Cristo. Recuerde que la iglesia de Roma estaba constituida mayoritariamente por judíos, que Pablo no la fundó. Por lo tanto, lo que intenta Pablo es centrar su discurso de toda la carta en Cristo. Pero eso en cierta medida hace una apología de este personaje llamado Jesús, porque Pablo en cierta medida no sabía cómo estaba doctrinalmente la iglesia de Roma, ¿okay? Tenía información de que era una iglesia que estaba en formación, una iglesia que era madura, que tenía cargos eclesiásticos, ¿ok? Pero él intenta en Romano potenciar la figura de Jesús. ¿Por qué? Porque mayoritariamente, recuerden, que la iglesia en Roma, o las iglesias en Roma, estaba mayoritariamente constituida por judíos cristianos, ¿ok? Él ya había tenido un problema en Gálatas, acuérdense, Gálatas fue escrita antes de Romanos. Por eso que estaba sensible con este tema de la ley y Cristo, ¿ok? Luego, él ahora los menciona señalando que son ellos quienes el evangelio estaba destinado. Vámonos a Romanos capítulo 8, versículo 8, 28 al 30, y dice, y sabemos que, esto ya lo sabemos de memoria, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto yo lo voy a explicar de manera, creo que voy a estar una o dos clases solamente con este versículo, pero hoy día voy a dar simplemente una introducción a esto. Primero, hay un propósito divino. ¿Cuál es? Que nos llama. ¿Cierto? Que nos llama. Hay una condición para llamarnos. ¿Cuál es? Que nos conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el efecto relevante y teológico que esto produce? Es que los predestina. ¿Para qué? Para ser hechos igual a la imagen de su Hijo. Ahora leamos Romanos capítulo 8, 28 al revés. A ver, déjeme ponerlo, no lo puse acá. Déjeme ponerlo, espérenme un segundo. Quiero que lo leamos al revés. Déjeme poner en pantalla acá. Ahí está. Haga el ejercicio de leerlo al revés. ¿Se ve? ¿Ahí? ¿Sí? Mira. Del versículo 28 al 30. Leámoslos al revés, por favor. ¿A quién glorificó el Señor? A los que justificó. ¿Cierto? ¿A quién glorificó el Señor? A los que justificó. ¿A quién justificó? ¿Qué es lo que es justificar? Lo vamos a ver en la próxima clase. Es declarar inocente. ¿A quién declaró inocente? A los que llamó. ¿A quiénes llamó? A los que predestinó. ¿Y a quiénes predestinó? A la iglesia. ¿Se dan cuenta? Vamos a analizar un poquito más profundo estos pasajes que son ricos, contienen mucha profundidad. Lo vamos a analizar cuando lleguemos al capítulo 8 de Romanos. ¿Ahí se ve? Digamos. Entonces, a todos los que estáis en Roma, que es
lo siguiente que estamos analizando. No les dijo a los miembros de la iglesia en Roma. ¿Por qué? Porque posiblemente, como lo habíamos visto, había más de una iglesia, quizás varias, y diciendo todos, no incluía a nadie, no excluía a nadie en el fondo, cuando dice ahí a todos los que estáis en Roma. Recuerde que no siempre la palabra todos se refiere al 100% de los individuos. No siempre. Aquí no se refiere al 100% de los que estaban en Roma. Se está refiriendo exclusivamente a un grupo determinado que era la iglesia. ¿Ok? Por eso que debemos tener cuidado cuando usamos hacemos una interpretación de un pasaje, particularmente en aquellas palabras que no podemos, si no conocemos el significado etimológico, poder traducirlas de manera equivocada. Hay que tener mucho cuidado. No siempre la palabra todos significa el 100% de los individuos. Aquí en este caso se está refiriendo solo a la iglesia, no a todos los ciudadanos en Roma. ¿Ok? Continúo. Pablo quería que cada cristiano de Roma leyera su carta, era evidente. Por lo tanto, es evidente que el documento mismo no podría ser prestado a cada uno de ellos, por razones obvias. Por eso debía ser leído en todas las iglesias. En los saludos que Pablo transmite al concluir la epístola, revela que hay en Roma varias iglesias. Son iglesias que se reúnen en casas de miembros, como es el caso de la iglesia que estaba en la casa de Aquilas y Priscila. Lo encontramos ahí en el capítulo 16 de esta carta. Los hermanos que estaban en Asíncrito, Pregonte, Hermas, Patrobas y Hermes, que están ahí en el capítulo 16, verso 14, y los santos que estaban en Filólogo, Julía, Nereo, su hermana y Olimpa, que están en el capítulo 16, versículo número 15. Continuando con esto, entonces Pablo los llama a ser santos. ¿En qué sentido los llama a ser santos? ¿Alguien me puede decir en qué sentido los llama a ser santos? ¿Nadie? ¿Alguien levantó la manita? Cuando Pablo denomina a los destinatarios los llamados santos, él quiere decir aquellos que en virtud de haber sido eficazmente llamados pertenecen a Jesucristo, es decir, que son pueblo de él. Ellos son son de su exclusiva propiedad, habiendo sido entregados a él por el Padre. Cuando Pablo hace el énfasis a todo lo que está en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, se me olvidó ahí ponerle el color rojo por si acaso, llamados a ser santos, está hablando, y quiero tocar 4 versículos. Juan 10, 27 al 28 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Titos 2, 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un propio pueblo celoso de buenas obras. Y mira, Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, que todos lo saben de memoria, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y este versículo es uno de mis favoritos, Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y creo que la semana pasada yo le dije que destacara esa palabra trajere, porque tiene un significado potente, un significado en el griego bastante elocuente, que inclusive puede cambiar nuestra manera de mirar el Evangelio. Y yo le resucitaré en el día postrero, que significa la palabra trajere, ahí en Juan 6:44. Usted puede buscar una interlinear en griego, sencillamente significa, se deriva del griego el kuo. Y esa palabra trajere es como llevar a un delincuente que está engrillado de pie y mano. Lo llevan estos 2 policías y lo llevan al juez. La pregunta: ¿ese individuo se puede resistir? No. Esa es la intención del apóstol Juan cuando escribe esta carta. Eso es lo que hace Jesús
cuando dice ahí en Juan 6:44 que ninguno puede venir a mí. Ninguno, dice, si el Padre que me envió no lee el cubo, y yo le resultaré en el día postero. Llamados santos, ¿ya? Pablo con frecuencia llama santo a los cristianos, 38 veces en todos sus escritos. Algunos dicen primero, con este término describe su conducta indicando que deben vivir como santos. O otros dicen que describe el estatus de ellos. Recibieron el estatus de santo como un don de Jesucristo, han sido santificados por él. La verdad que la palabra santo tiene la siguiente connotación, o santificación, tiene la siguiente connotación que también lo voy a explicar un poco más en detalle más adelante, pero a modo de introducción. La palabra santo, cuando Pablo se refiere en todas sus cartas a la palabra santo, se está refiriendo a la santificación no progresiva, a la santificación posicional. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros somos llamados por Dios, somos escogidos por Dios, somos predestinados por Dios, somos capacitados para creer, por lo tanto nos entrega el don de fe, llegamos a Cristo, lo que hace Dios nos aparta para Él. Es decir, nos santifica, nos cambia de posición de un hombre muerto a un hombre que tenemos vida en Cristo. Ese proceso se llama santificación. Se denomina en teología santificación posicional. Y Pablo en todas sus cartas les llama a los santos de Corinto, a los santos que están en Éfeso, a la iglesia de Filipo, a los santos de Filipo. Ojo, como es un concepto que significa posicional, es decir, que significa, estimados, que somos, se me fue la idea, que somos separados para Dios. De esa manera se explica cuando Pablo le dice a la iglesia de Corinto, a los santos de Corinto. ¡Wow! Los corintos, todos sabemos que no tenían nada de santo, porque era una iglesia carnal. Pablo les llama en el capítulo 3, creo, 3 o 2 de 1 Corintios, el versículo 14 les llama cristianos carnales. Todos no tenían nada de santo, por lo tanto la palabra santo en las cartas de Pablo al principio siempre se refiere al punto de vista de santos de manera posicional, es decir, que son apartados para el Evangelio. Y el final de la salutación, que así termina el saludo evangélico, el evangelio incorporado en el saludo de un cristiano que dedicó su vida entera al servicio de Jesucristo y a la predicación del evangelio. Nada hay superior después de Dios, ni más querido por un misionero del Señor que la misión misma. Bien, eso ha sido mi exposición, estimados. Voy a dejar de compartir acá para tener preguntas de parte de ustedes a esta clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no le haya quedado claro? Puede levantar su mano con mucha... ¿No hay pregunta? Bien, entonces el próximo martes vamos a analizar los siguientes versículos, que es del versículo número 8 al versículo 17 de esta carta, y ahí estamos terminando prácticamente la primera parte para entrar de llenos a analizar a este hombre que veíamos delante, de esta mala noticia que tenía este hombre, de este hombre pecador, donde Pablo lo que hace magistralmente, a modo de introducción ya, del 1:18 en adelante, empieza a desmoronar a este hombre que está sentado en el super yo. Eso es lo que hace Pablo del 1:18 al 3:20. Entonces, como tarea para la casa, antes de pedirle a alguno de ustedes que exponga... Pastor Jorge, por favor. Sí, lo que quería mencionar, o quizá si está bien la apreciación, cuando hablamos acerca de la santidad
posicional que Dios permite en cada uno de nosotros, podemos también hacer un paralelismo o una comparación con lo que había en el tema del libro Levítico cuando se consagran los utensilios, y esos utensilios quedaron apartados, separados, solamente para el uso ritual del servicio a Dios. Podemos hacer esa separación, o sea, así como nosotros fuimos separados para Dios, esos utensilios también fueron separados. Perdón, dejo la explicación. La ilustración que usted da, el ejemplo, es exactamente así, Pastor Jorge. Recuerde que los utensilios del templo, ahí en el tabernáculo, y luego en los templos de Salomón y los que vinieron posterior, los utensilios no tenían nada especial, pero solo el hecho de ser santificados. ¿Qué significa santificado? Apartados para el servicio. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? Lo que decía Romanos 8, del 28 al 30, ¿cierto? Que lo vamos a analizar con mucho más profundidad, nos aparta. Es decir, nos compró en el mercado, ¿cierto? Y nos aparta para Él. Somos propiedad de Él. Ahora le pertenecemos a Cristo. Somos doulos de Cristo. Antes éramos esclavos de Satanás. Hoy día somos un doulos de Cristo. Antes éramos esclavos del pecado. Hoy, aunque seguimos con esta naturaleza luchando día a día, y lo vamos a ver en el capítulo 6 y 7 romano, que ahí se nos van a disipar muchas dudas respecto a esta naturaleza que está en nosotros y que indudablemente que nunca va, cuando tengamos un cuerpo incorruptible, ¿cierto? Ahí ya definitivamente el pecado ya no se va a apartar de nosotros, ¿ok? Entonces, sí, efectivamente, Pastor Jorge, es lo mismo. Ahora, entonces, por favor. No es solamente, entonces mi santidad no es porque yo sea tan especial, sino que solamente la misericordia de Dios, porque si vemos en el tabernáculo, no eran elementos tan especiales, entonces para que nosotros también, cuando nos miramos frente a las demás personas, somos llamados santos por Dios, no porque seamos especiales, sino que son la misericordia, la gracia de Dios que nos pudo hacer santos. Así es, Pastor Jorge. Sí. Gracias. Ahora, cuando lleguemos a analizar un poco más esto de la santificación, existe la santificación posicional, que ya le explicamos, ¿cierto? Que es apartados para. Pero está la santificación progresiva, que ese es un trabajo mayoritariamente de parte del Espíritu Santo, pero nosotros también tenemos participación en esto, y en esto quiero ser enfático. Si yo no busco mi santidad, si yo no busco agregar a mi fe virtud, como dice el apóstol San Pedro, sencillamente yo no soy creyente genuino. Si yo vivo como vivía antes de conocer al Señor, simplemente no soy un creyente genuino, porque el creyente genuino, el creyente que ha nacido de nuevo, es ese creyente que va santificando, que va cambiando día a día, el que va, ¿cierto?, generando en él un cambio permanente. Y quien trabaja en nosotros es el Espíritu Santo. Filipenses 1:16 dice, el que comenzó en nosotros la buena obra, el contexto de la salvación, el que comenzó en nosotros la buena obra, dice, la perfeccionará. ¿Quién la perfecciona? El Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Toda nuestra vida el Espíritu Santo nos está redarguyendo, nos está corrigiendo. Recuerde que hay momentos que nosotros entristecemos al Espíritu Santo. Eso se llama santificación progresiva, pero lo vamos a ver más detalles más adelante. Primera Pedro 2, del 1 al 5, y 6, y 7, y 8. El tema de agregar a la virtud fe, perdón, sí. A la fe virtud, sí, es poderosísimo. Ese pasaje. Dice vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Segunda Pedro 1 del 5 al 7. Exactamente. Gracias, Pastor Jorge. Efectivamente, a tiro voy con usted, Pastor Baltasar. Si yo digo que soy creyente, por lo tanto,
digo que tener fe, si yo no agrego a mi fe virtud, ¿qué es lo que es virtud? Es excelencia moral. Si yo no agrego a mi virtud conocimiento, ¿y cómo yo agrego conocimiento? La palabra dice que lo único que causa mayor fe en mí es estudiar la palabra. Es la Biblia la que me enseña a vivir bien. Es la Biblia la que me da las herramientas para ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, un buen pastor, un buen creyente, un buen trabajador, un buen deportista, un buen conductor. Y luego, a mi conocimiento debo agregarle dominio propio. ¡Ay, no quiero hacer esto! Eso es dominio propio. Es decir, hay un trabajo, en nuestra santificación progresiva, hay un trabajo continuo del Espíritu Santo y yo. Yo también trabajo, yo le ayudo en cierta medida al Espíritu Santo a que la tarea de él sea más llevadera. Pastor Baltasar, por favor. Bueno, excelente la clase. No hay nada que decir, pero quiero acotar dos cosas. Primero, aclarar un poquito, no sé si acaso yo estaré muy equivocado o no. La parte de mi pastor Jorge, cuando dijo sobre el ayo. Tengo entendido que el ayo era para el pueblo de Israel, para llevarlos al conocimiento de Cristo. Ya no es para nosotros como hijos de Dios en nuestra época, porque nosotros somos salvos por fe y por gracia. Por lo tanto, no necesitamos el ayo que ellos tenían, que era la ley. La ley era para el pueblo judío, para el pueblo hebreo. Ya no necesitamos nosotros el ayo, necesitamos solamente creer. Esa es una posición. Una posición que, si leemos bien la Escritura, nos dice que debemos dejar a un lado al ayo, porque nosotros somos llevados ya directamente a Jesús. Y la otra posición es que tenemos algunas veces un error de concepto, muchas veces nos ha pasado en muchas iglesias, yo creo que a más de alguno le ha pasado, cuando nos preguntan, ¿es usted santo? ¿Es usted justo? No, ¿cómo se le ocurre? No, todavía no, me falta mucho, porque algunas veces coordinamos esos pasajes que dice que nosotros vamos creciendo hasta la perfección del alto del varón perfecto, hasta la venida de Cristo. Pero además la palabra de Dios dice que nosotros somos justos, que somos santos, que somos redimidos, y que realmente, si alguien me pregunta ahora, aunque yo haya cometido un error, un pecado, y si yo voy a la planta de Cristo, nuevamente soy justificado, por lo tanto soy justo. Nuevamente, Él paga mi precio. Pastor Baltasar, nosotros somos justificados sí. solo una vez, no cada vez que yo cometo pecado. Nosotros somos justificados solo una vez, somos declarados inocentes solo una vez. Lo que sucede después, perdóneme, lo que sucede después es que si yo cometo algún pecado, yo sencillamente tengo que arrepentirme. ¿Me entiende? Pero yo soy justificado solo una vez, Pastor Baltasar. Eso no soy justificado. Lo mismo que le estoy diciendo yo, es lo mismo, la gran diferencia. Sí, hermano Alejandro, estamos bien. Es lo mismo que yo le estoy diciendo, es que muchas veces nosotros, cuando nos preguntan, ¿es usted santo? No. En la iglesia especialmente, sobre todo, muchas veces los hermanos dicen, oiga, ¿usted es santo? No. ¿Usted es justo? No. Dicen que no. A eso es está bien lo que está diciendo usted. Es para redondear el caso de que realmente nosotros somos, cuando llegamos a las plantas de Jesucristo, procedemos al arrepentimiento, Dios nos justifica, nos redime, nos santifica. Él hace toda la gestión. No soy justificado por mí, no soy santo por mí, soy santo por Jesucristo, en el hecho de que ya hemos recibido al Señor Jesucristo. Es solamente una posición, pero está bien lo que dice usted, hermano Alejandro, yo no discrepo de eso, sino que yo le estoy diciendo, redondeando, que muchas veces en nuestras iglesias, yo he recorrido cualquier cantidad de iglesias de sur a norte, Argentina y en distintos lados, y siempre nos va a suceder la misma situación. Le pregunta usted a un hermano determinado, ¿usted es santo? No. A eso gracias, Pastor Baltasar. Usted tiene toda la razón del mundo. Sí. Pastor Jorge. Vamos creciendo.
Sí, Muchas gracias. bueno, sí, la verdad las cosas es que yo en ningún momento dije que el ayo era para nosotros ahora, sí, el ayo solamente fue para el pueblo de Israel, solamente para el pueblo de Israel, no para nosotros. Y lo otro lo que pasa es que la gente cuando se le pregunta somos santos, no, porque no han participado de la cátedra de Romanos todavía. Así es, iba a decir lo mismo. Cuando cursen Romanos van a cambiar el pensamiento. Bien, yo había visto... Perdón, hermano Alejandro, una cosita. Sí, Es dígame. que hay muchos hermanos en distintas iglesias que siempre dicen, no, yo no leo la carta a los romanos porque es muy difícil. Es muy difícil de entender. Sí, pues Pero si difícil. nosotros nos adentramos A mí. ahora, es otra cosa. Yo creo que por eso Martín Lutero fue impactado, o todos aquellos que John Wesley también fue impactado, más justo por la fe vivirá. Amén. Tremendo. Bien. Es una de las cosas que... ¿Alguien más que quiera acotar algo, que quiera señalar algo? ¿No? Bueno, me voy a permitir una licencia. Tengo a mi compañero de seminario ahí en pantalla, el pastor Gonzalo González. Si puede saludarnos, pastor González. Hola, bendiciones. Un gusto de verte, hermano Alejandro, amado, y a ustedes también, pastores, hermanos. Una bendición compartir esta carta que es tan relevante, ¿no? Y que puede cambiar un camino de un creyente, puede cambiar una visión de un creyente, como decía bien el otro hermano, leer la carta de Romanos, que es un pequeño Isaías también hace como una referencia muy cristocéntrico y que nos permite profundizar mucho más. Pero tenía una observación respecto del ayo. A mí me hace sentido más bien que el ayo es una analogía, es un ejemplo de así como los israelitas tenían ayo, un tutor, alguien que los acompañaba, también el Espíritu Santo viene a ser un ayo en nosotros. Entonces eso Esa es una analogía. ahí se cumple el ayo en nosotros, no es para Israel en ese aspecto. Él es nuestra guía, Él es nuestro ayudador, el que nos toma de la mano. El Espíritu de Dios, Dios Espíritu Santo, vivifica nuestro cuerpo mortal. Entonces no tendríamos vida ni dominio sobre esta vida de este cuerpo muerto sin el Espíritu Santo de Dios. Así que es el ayo, la figura del ayo hoy. No los dejaré huérfanos, ¿sí? Él envía a otros. Amén. Gracias, pastor Gonzalo. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Te espero el próximo martes también. Amén. Se pone bueno el próximo martes, eso te lo garantizo. Sí. Bien, parece que el pastor Juvenal quería hablar, si mal no recuerdo. No está el pastor Juvenal. No, hermano, le agradezco, pero es que iba a acotar un par de cosas que comentaron después, así que eso, estamos en un espíritu. Amén, amén. Bien, hay un hermano que yo le pedí que hiciera una tarea, varios la hicieron, pero a uno en particular le pedí que hoy día pudiera explicarnos qué es la conversión. ¿Está el hermano por ahí, Luis Ibarra? Amén, hermano Alejandro, aquí estoy. Ya, antes de que ustedes pongan unos minutitos, yo les mandé una tarea adicional a las lecciones que tiene que ver con unas preguntas que están del capítulo 1 al capítulo 5, si mal no recuerdo. Las respuestas están en la misma Biblia. Así que, al menos, yo les voy a pedir que usted le saque una foto o, como lo hizo la hermana Elizabeth, que puso pregunta número 1, letra A, en un papelito, pregunta número 2, letra C, pregunta número 3, letra D, a modo de ejemplo, como usted. Bueno, usted lo imprimió, pero los que no pueden imprimir, con una hojita de cuaderno, anótenme las respuestas, y abajo pone hermano Eliezer Espinosa, pastor Gonzalo, ¿cierto? Pastor Guillermo, y me las envía
la envía al grupo de WhatsApp del instituto. Si usted no está en el grupo, me la envía personalmente a mi WhatsApp personal, por favor. La finalidad es saber si usted está cumpliendo con sus deberes, que si bien es cierto no son relevantes para que usted termine este curso, que debiera hacerlo, pero sí es importante que uno como maestro sepa que ustedes están haciendo sus deberes académicos. ¿Por qué se lo digo? Porque yo igual estoy estudiando. El pastor Héctor Torres, que está con nosotros, también está estudiando. Yo estoy estudiando actualmente hebreo y escatología, y la verdad es que nos dan como duro con hebreo, sobre todo nos hacen traducir ahí en vivo algunas palabras y realmente quedo pillo. Pero también soy alumno, igual que ustedes. Así que podemos tener esa capacidad de responder. Si no, déjelas en blanco. Aquellas que usted no sepa, déjelas en blanco. O llámese a otro hermano, mira, yo tengo esta respuesta, ¿qué te parece? No, mira, yo considero que esta letra, y así sucesivamente usted puede desarrollar esa tarea y mandarla. ¿Ok? Eso. Bien, hermano Luis, por favor, adelante. Amén, hermano. Bueno, me presento, mi nombre es Luis Ribarra, pertenezco a la iglesia Templo El Shaddai de Pudahuel, del pastor Sergio Astudillo, amén. Por ahí está mi hermana Natalie Barberry, que pertenece a mi iglesia igual, así que les saludo a cada uno de ustedes. Y bueno, la conversión, como decía mi hermano Alejandro, que buscáramos lo que significaba, en pocas palabras, la conversión teológica, teórica, y la conversión bíblica. Yo voy a empezar por la conversión teórica, que lo que encontré y lo que pude buscar, que significa básicamente, literalmente significa cambio de vida, y religiosamente expresa la vuelta hacia Dios y hacia el bien. Es el mensaje inicial de Juan el Bautista y del mismo Jesús. Todo ello indica que la conversión, el arrepentimiento, el cambio de vida es un concepto esencial en el mensaje cristiano. Eso fue lo que un poco de lo que encontré de lo que es la conversión teórica, en pocas palabras, que literalmente significa un cambio de vida, teóricamente. Teóricamente. Amén. Y conversión bíblica, que la conversión bíblica comienza con el arrepentimiento. Veamos lo que Dios desea en este caso en dos ejemplos bíblicos. En Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En pocas palabras, el convertimiento bíblico es aceptar a nuestro Jesús como Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar nuestra antigua manera de vivir y entregar nuestras vidas al Evangelio de Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Amén, mi hermano Alejandro. Muchas gracias. Un aplauso ahí para el hermano. Muy bien tu exposición. ¿Alguien más hizo la tarea? Si no, con eso, la hermana Elisa me dijo que había hecho la tarea. ¿La hizo? ¿Sí? ¿Nos puede indicar, sí, algo pequeño? No se le escucha. La hermana Elizabeth no se escucha. Le voy a decir que es súper preguntona. Yo creo que todos los maestros nos encantan nos encantan los alumnos preguntones. La verdad que no lo digo de buena manera. Ella me pregunta permanentemente por WhatsApp cosas relacionadas con las tareas. Así que muy bien, hermana Elizabeth. Usted hizo las dos tareas. El de la conversión, me parece que lo hizo también. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Sí, lo hice. Ok. No voy a repetir lo que el hermano dijo, pero sí voy a añadir que la etimología de la palabra conversión viene del latín conversio y significa cambio o vuelta. Y esto requiere una profunda convicción de pecado, arrepentimiento, la confesión de Jesús como Señor y la recepción del Espíritu Santo. Y como resultado, pues se obtiene una vida nueva al servicio de Dios
y a la esperanza de la manifestación de Cristo Jesús. Y también que existen dos tipos de conversión. Está la conversión colectiva o de comunidad. Por ejemplo, el pueblo de Nínive, que cuando se enteró de su pronta destrucción, pues todos rápidamente se convirtieron a Dios. Y también está la conversión individual, pues como por ejemplo el apóstol Pablo y como ejemplo quizás alguno de ustedes que fue individual. Eso es todo, lo demás pues es repetición de lo que dijo el hermano y no lo quiero repetir. ¿Sí? Ok, bien, muchas gracias. Bien, como tarea entonces leer del capítulo 1, versículo 18, al tiro, del capítulo 1, versículo 18 al 3:20. Esa sección quiero que la lean de manera consciente. Recuerden que para leer Romanos, los 16 capítulos se demora usted 1 hora 26 minutos. ¿Ya? Y para leer esa sección del capítulo 1, 18 al 3:20, se irá a demorar unos 15 minutos, es decir, la mitad de la comedia. Entonces, un día determinado no vea comedia y le hace esta sesión que se le está entregando a usted como responsabilidad. Y en esa sección, yo el próximo martes le voy a preguntar a cualquiera de ustedes, ¿ya? Que me exponga en menos de un minuto qué entendió en esa sección, ¿ok? ¿Te parece? Ese va a ser como tarea, ¿ya? Por lo tanto, hágase un resumen usted de esa porción de las Escrituras, del 1.18 al 3.20, y ahí usted me expone para el próximo martes. Por favor, si no hace la tarea, y yo por iluminación divina le digo a usted, Pastor Guillermo, ¿qué fue lo que aprendió del 1.18 al 3.20? No me diga, no, o sea, si no hace la tarea, entre igual, conéctese igual, ¿ok? No quiero que por no hacer la tarea usted no escuche la clase. Voy a perder la salvación. Es muy probable por no que sí. hacer la tarea. Es muy probable que sí. Bien, sin más que decir, esa ha sido la tarea de la próxima semana y la clase del día de hoy. Pastor Jorge, ¿algo más? No, nos vamos. Agradecer la participación de cada uno y gracias al Señor, y esperamos, por digo del Señor, el próximo viernes encontrarnos también con Cristología, invitados todos los presentes para participar y conectarse. Dios les bendiga. Amén. Pastor Gonzalo, ¿nos puede llevar en oración para terminar esta clase, si es tan amable? Micrófono. Ahí saqué el micrófono. Ahí sí, ahí sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, sí, por este tiempo y por compartir, y vamos a orar al Señor, ¿sí? Amén. Padre del cielo, te adoramos y damos, Señor, a ti honra, honor, alabanza, porque tú has sido tan bueno con nosotros, Señor, y has cambiado nuestras vidas, nuestro lamento, nos rescataste, Señor, de una vana manera de vivir y nos trasladaste al reino de tu justicia. Señor, por tu sangre y por tu llaga, nosotros hemos sido sanados, liberados, y hoy tenemos una nueva conciencia, Señor, hoy tenemos un nuevo corazón, tenemos una nueva esperanza. Dios, nos gozamos en ti, celebramos tu nombre en esta hora. Gracias, Padre amado, bendito sea tu nombre, Señor. Ministra nuestro corazón, Señor, danos descanso, danos paz en nuestra casa, con nuestra familia. Te damos gracias, Señor, por todo lo recibido por esta clase. Gracias, Señor, por mi hermano Alejandro, que siempre escudriña, que siempre está deseoso de compartir de tus enseñanzas, de la sana doctrina. Señor, bendícenos ahora y prepáranos, Señor, para poder tener defensa frente a la falsa doctrina, tener argumento, Dios mío, para poder, Señor, predicar, para poder, Señor, llevar el Evangelio a todo aquel que lo necesite. Gracias, Señor.
tu bendición en esta hora por esta clase, tu bendición para cada vida, para cada pastor, para cada hermano y para cada familia representada. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. 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 Si pueden desconectar sus cámaras para verlo y saludarle, y ahí nos estamos despidiendo. Bendición. Hermano Alejandro. ¿Sí? Hermano Alejandro. Pastor Baltasar. No se olvide la invitación de la oración. No se olvide la invitación de la oración del pastor Héctor. Ah, sí, está presente. Sí, el jueves. Recuerden, el jueves a las 20 horas, el pastor Héctor va a mandar el link por la plataforma que se elija en su minuto, y si me la envía pronto, entonces yo también la empiezo a viralizar. ¿Le parece? Perfecto. Sí. Ya, muchas gracias. Dios les bendiga. Estén muy bien. Bendiciones. Un placer verles. Saludos, hermanos. Bye bye. Tan bonito para Hasta el viernes. Dios le bendiga, Pastor Henry. Dios les bendiga. Pastor Henry, ¿cómo está? Qué bonito. No lo había visto, pensé que era Matías Álvarez, no sabía que era Matías Álvarez. Ahora sé que usted. Es un impostor. Ah, perfecto. Chao.